Quiero comenzar diciéndoles que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, usted lo puede ver de principio a fin en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Es un mensaje de renuncia, es un mensaje de abnegación, es un mensaje que se opone totalmente a los valores y a los sistemas de este mundo. Eso lo podemos ver desde el principio. Sin embargo, la naturaleza pecaminosa del hombre ha hecho y nos ha empujado a querer tener el control sobre todo, a querer poseer, a querer acumular, a querer tener sin un propósito. Incluso si eso se vale de medios ilícitos, y es lo que vemos a lo largo de nuestra sociedad. Y busca acumular para su propio beneficio, para sus propios deseos egoístas, personales, y se pone como prioridad a sí mismo. El sistema del mundo es un sistema que pone a uno mismo en el centro de las cosas y que ha desplazado a Dios y al prójimo, porque Dios nos pone como los mandamientos, como un resumen de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero los sistemas del mundo han empujado y desplazado y querido desplazar a Dios de ese lugar que ocupa en el centro de nuestra vida. Y muchas veces, incluso siendo ya cristianos o conociendo del Señor, permitimos que esa influencia externa que recibimos del mundo vaya haciendo mella en nuestra cabeza, en nuestra mente, y podemos empezar a pensar, ¿por qué no? Yo lo merezco, yo lo valgo, o el típico, para eso trabajo. No sé si lo han escuchado, si lo han dicho ustedes alguna vez. Yo creo que yo lo he dicho alguna vez. Pero también la Biblia de principio a fin nos invita a hacer todo lo contrario a lo que los sistemas del mundo hacen. El sistema del mundo dice acumula, retén, quédate, no compartas. Pero la Biblia nos dice da. La Biblia nos dice entrega. Y es que el acto de dar, el acto de soltar algo que creemos que es valioso, provoca un cambio en nuestro corazón. La Biblia de principio a fin habla del corazón, ya que cuando nosotros nos desprendemos de algo que creemos valioso, dejamos de ser nosotros el centro de nuestra voluntad, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, que aunque no necesariamente malas, muchas veces van en contra de lo que Dios ha estipulado para nosotros. Y cuando nosotros entregamos, ponemos a Dios en ese lugar, ponemos a Dios en el centro y somos capaces de ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Nosotros tenemos aquí la frase que nosotros deberíamos saber de principio a fin como Living Can Living. ¿Qué hacemos? Amar y servir. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? Amar y servir. Pero si tal vez no ha sido claro este mensaje para ti, o no te lo han dicho ninguna vez, o es tu primera vez escuchando un mensaje como esto, algo que puedo ver claramente y evidentemente en la Biblia y aún más en las palabras de Jesús, es que seguir a Jesús nos cuesta todo. Seguir a Jesús nos cuesta todo, y cuando hablo de todo, quiero que tú te imagines qué realmente es todo. Y eso no se trata de que seguir a Jesús nos cuesta todo porque Jesús quiere verte infeliz, porque Jesús quiere verte menospreciado, verte incompleto, sino que cuando somos conscientes de la profundidad y la magnitud del mensaje de Cristo y del Evangelio, eso debe producir renuncia. Debe producir renuncia a actitudes, debe producir renuncia a hábitos, pecados, condiciones de nuestro corazón que se oponen a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y por eso te digo una vez más, seguir a Jesús te costará todo. Y creo que si algo te podrías llevar después de que escuches este mensaje, es que seguir a Jesús cuesta. Y no estoy hablando de dinero para nada, y eso lo vamos a ver a lo largo de este mensaje. Pero a lo largo también de la historia podemos ver que una de las áreas que más conflictos ha traído, más divisiones ha provocado, más crisis a lo largo de la historia de la iglesia, es el poder del dinero y la influencia del dinero en la vida del ser humano y del cristiano, en este caso que estamos hablando para nosotros que somos seguidores del Señor. Y en contraparte incluso habla del mal manejo de ese dinero, tanto de parte del cristiano como incluso de las autoridades. Y podríamos pensar que ese tipo de conflictos los escuchamos recientemente, y tal vez creo que
la conectividad que tenemos hoy en día nos permite enterarnos de casos del otro lado del mundo, donde uno se llevó la plata del otro, donde uno acumuló y se llevó, donde hay corrupción incluso dentro de la iglesia. Pero esto ha pasado desde que el hombre es hombre y desde que el pecado entró en el mundo. Y hoy vamos a ver una de las situaciones que más describe una condición similar a esta en la iglesia. Y si tienes ahí tu Biblia, vamos a leer un poco el libro de Malaquías. Vamos a quedarnos en el capítulo 3, pero para darles una breve introducción al libro de Malaquías. El libro de Malaquías habla, y creo que no puedo evitarlo, habla de una adoración en crisis. Yo creo que crisis es la palabra de la que tengo que predicar cada vez que me toca, pero esta vez vamos a enfocarnos en algo específico. Pero habla de la adoración en crisis dentro del pueblo de Israel. Les comento que el pueblo de Israel había estado exiliado en Babilonia durante muchos años, y este libro, junto con otros de los libros de los profetas menores, se escribe después del retorno de ese exilio. Y pareciera que cuando tú estás esclavo en este caso de otra nación, de estar sometido a otro pueblo, tú pensarías volver con ansias a recuperar tu tierra, recuperar tus costumbres, recuperar tu adoración pública a Dios, que es algo que no podían hacer el pueblo de Israel en Babilonia. Sin embargo, creo que no fue suficiente ese exilio para que ellos aprendieran la lección importante de volver a Dios. Y el libro de Malaquías es interesante porque no existe algo parecido en la Biblia, y yo lo llamaría un debate del hombre con Dios. Un debate entre un hombre terco, caído, que no reconoce sus propios errores, y un Dios fiel, un Dios de amor, un Dios paciente, porque eso, si usted puede leer durante esta semana todo el libro de Malaquías, es muy cortito, va a darse cuenta que Dios empieza primero declarando su amor por el pueblo y diciendo cuánto les amaba, pero el pueblo siempre tenía una respuesta o una pregunta: ¿en qué nos has amado? Y para cada cuestionamiento y para cada afirmación de Dios, el pueblo tenía una respuesta. Es como, no sé si a algunos les ha tocado algún hijo a veces un poquito respondón, que apenas le estás diciendo algo y ya tiene una respuesta en la punta de la lengua y te suelta esa respuesta, y como padre, me imagino, puedes sentirte molesto, herido, dolido, porque tienes a un hijo que no sigue tus indicaciones. Y Dios responde hasta la pregunta más tonta que le hace el pueblo de Israel, y eso me consuela, porque eso me da a entender que Dios responde incluso a mis cuestionamientos más estúpidos. Yo creo que Dios los está escuchando, así que eso nos debería dar un poquito de aliento, pero también nos enseña algo, que una de las actitudes que más ha provocado que el pueblo se aleje de su Dios es la irreverencia, es el no cumplir con los preceptos y los principios que Dios nos enseña en su palabra en la adoración a Dios. En esto vemos que aún en esa irreverencia, aún en esa infidelidad, aún en esos cuestionamientos, vemos a un Dios que permanece fiel. Y si pudiéramos resumir el libro de Malaquías en los aspectos a los que Dios invita al pueblo a volver a Él, abarcaríamos 3 áreas, porque el libro está dividido en 4 capítulos, pero los primeros 3 es esa conversación entre Dios y el pueblo, en la que Dios le dice al pueblo en qué tenían que volver, en qué tenían que regresar a los caminos de Dios, en qué tenían que enderezar para estar en una comunión correcta con Él. Y los 3 puntos son: el primero, y el capítulo 1 resume esto, la adoración. La adoración entendiéndose como un estilo de vida. La adoración no es solo cantar. Déjeme decirle, adorar no es solo cantar. Adorar no es solo levantar tus manos cuando estás aquí un domingo. Adorar es un estilo de vida de sumisión completa a la voluntad perfecta de Dios, en todo lo que nosotros hacemos, no solo cuando estamos en este lugar. Pero la adoración del pueblo de Israel se había banalizado, se había vuelto algo tan corriente, si lo podemos poner en términos actuales, algo tan banal, algo tan irreverente de parte de los sacerdotes. Y Dios invita al pueblo a volver en su adoración, en retomar lo que Él había instituido como ley para adoración en el pueblo. El segundo punto al que Dios invita al pueblo a volver a Él es en el matrimonio, en la familia. El matrimonio se había corrompido, la gente buscaba cualquier pretexto para divorciarse, casarse con gente de otros pueblos paganos, adoptar sus dioses, introducirlos al pueblo. Y eso había hecho que entre el paganismo dentro del pueblo de Israel, incluso entre los sacerdotes.
Y por último, el tercer punto que nos abarca este libro, en el que deberíamos volver a Dios, y Dios lo dice explícitamente, es en nuestros diezmos y ofrendas. El pueblo había sido infiel, había sido incapaz de cumplir lo que Dios había estipulado literalmente. Se habían apropiado de lo que no les correspondía, porque esa era la finalidad, cuando vamos a leer más adelante de los diezmos y las ofrendas, de traerlas al altar. Era para beneficio del propio pueblo, porque se prestaba adoración con esas ofrendas. Lo que le pertenecía exclusivamente a Dios había sido apropiado por personas irreverentes que no buscaban dar la adoración que Dios merece. Recordemos que los sacerdotes y levitas vivían justamente de lo que se traía al templo, porque ellos no tenían heredad como las demás tribus. Recibían una heredad, recibían un terrenito ahí, tenían donde vivir, tenían algo donde construir. Los levitas y sacerdotes se dedicaban exclusivamente al servicio de Dios, por lo que dependían de lo que las demás tribus contribuían, y eso se había perdido. Eso trajo que el servicio a Dios se haya vuelto ineficiente. Eso había producido que el servicio a Dios se haya vuelto mezquino, débil. Y podríamos preguntarnos, ¿y por qué es relevante para nosotros hoy, ahora que sabemos que han pasado muchos años, más o menos 2400 años entre este libro de Malaquías y nuestros días actuales? ¿Por qué es relevante conocer estos aspectos hoy? Es que resulta que el reino de Dios tiene valores y principios inalterables. No dependen del tiempo, no dependen de la cultura, no dependen del lugar, no dependen de tu estado de ánimo, son inalterables. Que así como Dios no cambia, sus principios no cambian. Y estos tres puntos que les mencionaba, el primero la adoración, el segundo el matrimonio o la familia, el tercero la capacidad de dar a Dios lo que le corresponde, para mí son como una especie de rayos X que permiten hacer un diagnóstico de la condición del pueblo. Entonces, cuando queremos medir cuál es la condición del corazón de un pueblo, y en este caso de la iglesia, podemos medir estos tres aspectos. Mira cómo está la adoración de la iglesia y podrás saber qué tipo de relación y comunión tienen con Dios. Evalúa la condición de la familia. ¿Cómo está la familia dentro de la iglesia, siendo que somos el pueblo de Dios? Evalúa su capacidad de dar, evalúa su capacidad de generosidad y de no retener lo que no le corresponde. ¿Somos generosos o estamos aferrados a riquezas materiales y bienes terrenales que, como la Biblia dice, se lo come la polilla y se acaba? Cuando evaluamos estos tres aspectos, podemos medir la condición del corazón de un pueblo. Y el futuro de nuestra generación, estoy seguro, hablando como comunidad, hablando como living y hablando como iglesia de Dios en general, estará medido en la capacidad de ser fieles en estos tres aspectos. Nuestra iglesia, nuestra comunidad, reflejará la bondad, el amor y la fidelidad de Dios mientras seamos capaces de tener esos tres aspectos en orden. Y por eso el tema de hoy es una casa en orden. Pero si algo, en una palabra podemos resumir estos tres aspectos que vemos en el libro de Malaquías, es en la palabra obediencia. Obediencia. Somos capaces de obedecer lo que Dios mismo nos ha estipulado que sigamos como sus hijos, y lo vamos a leer en el libro de Malaquías capítulo 3, vamos a ver desde el versículo 6. Voy a leerles desde acá, pero ustedes lo pueden tener aquí en la pantalla. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Y el Señor nos dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos.
Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. El reino de Dios tiene valores arraigados que demandan de cada uno de nosotros como creyentes la renuncia de todo lo que nosotros podamos considerar valioso. Todo lo que tú consideras valioso es dejado a los pies del altar, es dejado a los pies de la cruz para recibir una herencia mayor, para recibir lo que Cristo mismo ha hecho por nosotros. Pero dar cuesta, entregar cuesta. ¿Y por qué cuesta? ¿Por qué cuesta dar? ¿Por qué cuesta entregar? Y yo se los decía al principio, cuando tú das, tú dejas de ser el centro, tú dejas de tener el control. Cuando tú entregas algo, perdiste el control. Si alguien le da un regalo, en este momento, la persona que le entregó acaba de perder la propiedad, la autoridad y lo que antes tenía como valor sobre ese objeto. Y al ser humano le cuesta soltar el control. Y es por eso que necesitamos dar. No es porque a Dios le interese nuestro dinero, ni siquiera lo necesita. Nosotros necesitamos aprender a depender de Dios y dependemos cuando no tenemos, dependemos cuando entregamos. Aprendemos a depender y confiar en la fidelidad de Dios. ¿Cómo podemos decir que tenemos un Dios fiel? Y a veces no somos conscientes de que hay ciertas características de Dios que únicamente se pueden expresar en la ausencia. ¿Cómo yo sé que Dios es misericordioso? ¿Cómo yo sé que Dios es bondadoso? ¿Cómo yo sé que Dios es fiel? Yo solo puedo comprobar la fidelidad de Dios cuando dependo de la fidelidad de Dios. Si yo tengo todo lo que necesito por mi propio esfuerzo, no puedo vivir y comprobar la fidelidad de Dios. Y a veces nosotros perdemos esa capacidad de vivir en asombro de lo que Dios hizo por nosotros. Perdemos la capacidad de entender, aunque sea en nuestra limitada capacidad intelectual, la magnitud de lo que Jesús hizo por nosotros. Y lo volvemos algo común, lo volvemos algo cotidiano en el mal sentido, lo volvemos algo tan banal que no somos capaces de valorar lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero cuando nosotros entregamos y dependemos de Dios, dejamos tesoros temporales, materiales, y nos encontramos con tesoros eternos. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 13:44, no sé si lo tenemos acá. Esto dice el Señor Jesús: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Tal vez si le damos una segunda lectura podemos entender, imagínate, y eso sucedió hace algunas décadas, no sé si ustedes han escuchado la historia del petróleo. No se conocía qué era el petróleo, no se sabía cuál era su utilidad. Y cuando empezaron a descubrir los beneficios que tenía y los usos que tenía el petróleo, la gente cuando perforaba su terreno y saltaba un chorro de petróleo o incluso perforaba un terreno que tal vez sabía que el dueño lo estaba vendiendo y probaba, yo creo que aquí hay petróleo. Iban, vendían todo y compraban ese terreno porque sabían que ese terreno, aunque no era visible, tenía un valor mayor, tenía una riqueza mucho más grande. Y nuestra salvación es así. Nuestra salvación, y aquí no hablo de comprar con dinero ni mucho menos, pero es darle el valor que merece lo que hemos recibido. Cuando encontramos la capacidad de vivir en asombro por lo que Jesús hizo por nosotros, dar no es una carga, es un privilegio. Porque entendemos que dar es construir algo más grande que nosotros mismos. Y muchas veces nos pasa que no entendemos cómo funciona el reino de Dios. Y conversábamos hoy en la mañana con el equipo de adoración y decíamos que muchas veces pensamos la iglesia como muchos individuos reunidos, como muchos intereses reunidos, como muchos propósitos reunidos, y cada uno trae su propósito acá, se sienta, se termina la reunión y nos vamos. Pero esa no es la iglesia. La iglesia, primero, es la novia de Cristo, es decir, somos uno. Y segundo, tenemos todos como comunidad un mismo propósito. Y cuando entendemos que nosotros como iglesia somos parte de la obra maestra de Dios, de lo que Dios está construyendo en la eternidad, todo lo demás pierde valor.
Todo lo que antes creíamos importante deja de ser importante. Y la capacidad de ser generosos, de dar, o la ausencia también de la generosidad, simplemente es una manifestación externa de una condición interna. Porque podemos estar pensando simplemente en el acto de dar, y yo vengo y ya pongo ahí en el sobre, como una costumbre, como un rito, como un ritual, como un cumplimiento de la ley simplemente. Pero el dar y el diezmo y las ofrendas prueban mucho más allá de eso. Prueban la condición de un corazón. Prueban la condición de un corazón que ha aprendido a renunciar a lo terrenal para pensar en lo eterno. Y es por eso que podemos ver en el diezmo, es una manifestación tangible, visible, de cómo está nuestro corazón. Y como les decía, no solo es el simple hecho de dar y entregar. Y el segundo punto que quiero compartirles es que al dar, la actitud sí importa. Y a veces podemos pensar, no, pues yo estoy cumpliendo, yo estoy trayendo. Y podemos estar pensando tal y como pensaban los fariseos antes: yo cumplo con la ley, yo estoy dando, estoy haciendo esto, cumpliendo lo otro. Pero quiero que analicemos por un momentito el pasaje de 2 Corintios 9:7. Dice, y tal vez nos lo conocemos: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y podemos, a veces lo leemos tantas veces que ha perdido muchas veces el sentido un versículo tan importante como este. Pero quiero desglosar en 2 puntos que el apóstol Pablo nos habla de este libro. El primero nos dice no con tristeza. Eso habla de la actitud del corazón. No con tristeza, actitud. Ni por necesidad, motivación. ¿Cuál es la motivación de tu corazón al dar? ¿Cuál es la actitud de tu corazón al dar? Porque leíamos y en los anteriores mensajes veíamos el ejemplo de Caín y de Abel, que había una diferencia entre los 2 sacrificios. Había una diferencia. Uno trajo lo primero, lo mejor. Eso es actitud. Porque, ¿qué implica lo primero? Hacer un sacrificio. Porque cuando tú coges lo que sobra, lo que aparece en tu bolsillo, lo que tienes por ahí, no hay un esfuerzo real, no hay un sacrificio. Cuando tú das lo primero, implica que estás dejando a Dios en el primer lugar sin saber, obviamente sabemos que Dios nos suple, pero humanamente estamos tomando algo sin saber si lo vamos a tener más adelante. Pero ¿cuántas veces nos hemos lidiado con esta situación dando con tristeza? Dando porque me corresponde. O incluso dice aquí por necesidad. ¿Qué implica por necesidad? Hay varias posibilidades. Esperando algo a cambio. Mi actitud principal al dar es esperar algo a cambio. Mi actitud principal es pensar en que, bueno, yo voy a dar y tal vez cuando necesite alguien más me va a dar también. Es un interés, es una actitud que otra vez vuelve hacia mí mismo. El interés en dar, ¿eres tú mismo o es Dios? ¿O es poner a Dios en ese lugar? Entonces yo creo que cuando vemos este versículo con esta perspectiva, creo que se transforma nuestra actitud al dar. Porque primero damos con la actitud correcta. Dios ama al dador alegre. Y no damos por necesidad. Nuestra motivación cambia. ¿Cuál es tu intención al dar? ¿Cumplir algo que se te está diciendo desde acá? ¿Cumplir un rito o una ley o un hábito? ¿O tu motivación es, como después lo describe el apóstol Pablo, primero la expansión del reino de Dios? Porque en eso se invierte. A la final es una inversión no en ti mismo, sino en el reino de Dios. Y algo que conversábamos hoy en la mañana es que muchas veces hemos construido un evangelio del yo, un evangelio del yo necesito, un evangelio del yo quiero, un evangelio de yo aspiro. ¿Y será ese realmente el mensaje del evangelio de Jesús? ¿Será realmente esa la intención con la que Dios nos dejó su mensaje? Y hacíamos un ejercicio pequeño esta mañana. ¿Cuántos aquí recuerdan la oración del Padre Nuestro? Yo creo que todos la hemos escuchado o la hemos dicho,
la hemos recitado consciente o inconscientemente. Y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Qué sigue? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta de algo en esta oración. ¿Dónde está el yo? Yo no encuentro ningún yo en el Padre Nuestro. Yo no encuentro: Señor, dame. Señor, venga a mí tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dame el pan de cada día. ¿Dónde está el yo en la oración del Padre Nuestro? Y a veces lo pasamos tan por alto porque lo hemos vuelto tal vez una práctica que recitamos de forma inconsciente. Pero analízalo, ¿dónde está el yo? Y a veces pedimos y dice Dios que debemos pedir, pero también nos dice que debemos pedir bien, y Jesús nos está enseñando a pedir bien. Y muchas veces no recibimos porque buscamos mi interés, yo busco mi aspiración, yo busco lo que a mí me beneficia, y me olvido que tengo una familia, tengo una comunidad, tengo un equipo de liderazgo, tengo pastores, tengo amigos. Y hemos vuelto incluso nuestra oración una oración a veces egocéntrica, en la que buscamos nuestras aspiraciones y nos olvidamos que somos parte de algo más grande. Y dar te ayuda a construir algo más grande que tú. Y yo creo que debemos dejar hoy el ego de pensar que estoy dando por mi propio beneficio. Yo sé que Dios recompensa, yo sé que Dios no es deudor de nadie como lo vemos en la palabra, yo sé que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, pero somos parte de algo más grande, porque si nuestro interés es buscar mi aspiración personal y mi crecimiento personal, y hoy está muy de moda con el coaching, el desarrollo personal, individual, profesional, y está muy bien, yo creo que Dios no está en contra de eso, pero ¿cuál es tu motivación detrás de eso? ¿Cuál es tu motivación detrás del dar? Y el diezmo es una prueba del corazón. Muchas veces el número 10 en la Biblia habla de pruebas, ¿no es cierto? Hablamos del diezmo. Hablamos de ¿qué más? Las 10 plagas de Egipto puede ser otro ejemplo también, en que como Dios utiliza ese número como una representación del todo. Un 10% podría parecer una parte pequeña, pero representa algo más grande. Y debemos empezar a ver de esa manera el dar al Señor. Y me parece interesante que una vez que tú lees el libro de Malaquías y termina con una promesa hermosa que anuncia ya la venida del Mesías en el capítulo 4. Pero si te pones a estudiar la historia de Israel en esos 400 años que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿qué creen que pasó? El pueblo fue fiel lo suficiente, el pueblo como nación fue fiel para cumplir lo que Dios les dijo de viva voz. No, lastimosamente no, y digo lastimosamente porque siempre buscamos bendecir al pueblo de Israel, pero estamos contando una historia. La historia de la redención. ¿Y saben por qué el pueblo no fue capaz de cumplir con todo eso? ¿Por qué no fue el pueblo capaz de cumplir con todo eso? Porque nada de lo que yo les estoy hablando en esta mañana, lo que hemos estado recibiendo a lo largo de esa serie, es algo que puede nacer de la voluntad humana. Dar no es natural. Dar, ¿qué hacen incluso los animales en su instinto? Proteger a los suyos y retener. El animalito, la ardillita, coge todas las nueces y las esconde. Dar no es natural. Dar no es natural en nuestra naturaleza pecaminosa. No es normal. Yo no quiero que otro tenga más que yo. Eso no es normal para el ser humano que vive en lo natural. Dar es espiritual. Dar es un principio que solo puede ser aprendido y guardado en el corazón si este corazón ha sido transformado. Si este corazón ha sido transformado, yo doy tal vez por quedar bien con la iglesia, yo doy por quedar bien y pagar menos impuestos, como sucede en algunos lugares, yo doy porque me conviene. Dar desinteresadamente no es natural, no es algo que el hombre y la carne quiere hacer. Y por eso necesitamos a Cristo.
por eso necesitamos a Cristo, necesitamos el sacrificio de Jesús que puso un antes y un después en la historia de la humanidad. Lo que antes eran reglas y leyes que se cumplían para buscar el favor de Dios, hoy es nuestra delicia, hoy es nuestro placer cumplir. No cumplimos por obligación, cumplimos por deleite, porque nos deleitamos en la palabra de Dios. El esfuerzo humano no es suficiente para dar a la altura de Dios. Un corazón que no ha sido regenerado no es capaz de ser generoso desinteresadamente, es capaz tal vez de ser altruista, como vemos a muchos millonarios, empresarios, personas que tal vez alimentan a mucha gente, pero ¿será un corazón realmente desinteresado? Y esa es la diferencia que existe entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto estaba delimitado por un conjunto, y conversábamos con Jimmy en la mañana, de aproximadamente 613 leyes que estaban estipuladas de van a hacer esto y esto. Mientras que la cruz no solo busca cambiar nuestra conducta, la cruz no vino a mejorar el viejo hombre. La cruz vino a matar al viejo hombre y resucitar uno nuevo, que tiene un nuevo corazón capaz de dar. La cruz vino a poner un fin a esa vida alejada y apartada de los principios del Señor. La cruz no cambia solo tus conductas. La cruz cambia tus motivaciones, cambia tu corazón para dar, te prepara para dar. Por eso el dar es un parámetro que se evalúa en la vida de un cristiano, porque nosotros entregamos de lo que ya hemos recibido. No tenemos nada, dice la palabra, que primero no hayamos recibido de parte del Señor. Y es por eso que necesitamos a Jesús para dar. Si yo te digo esto como un principio natural, tú lo puedes hacer y yo sé que te va a ir bien porque Dios es fiel a lo que Él cumple y es una ley que está estipulada prácticamente en la naturaleza. El que siembra, cosecha, punto. Pero ahora tú siembras por el anhelo ferviente de que el reino de Dios se expanda, o siembras únicamente para ti como lo hacen muchos afuera. Y vamos a ver por último lo que dice Hebreos 10:1. Porque Dios siempre ha estado detrás de nuestro corazón. A Dios no le interesa como tal tu dinero, tus recursos, tus riquezas. A Dios le interesa tu corazón. Y creo que no lo tenemos acá, pero Hebreos 10:1, si lo pueden buscar ahí. Ok. Dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Pero Jesús es mayor. Jesús es mayor que el antiguo pacto, y no que Él no vino a incumplir la ley, sino todo lo contrario. Él se hizo cumplidor de la ley por ti y por mí, para que hoy no cumplas la ley con pesar, para que hoy no sigas los mandamientos del Señor como una carga, sino como un alivio. Porque normalmente dar te carga, te pesa, te duele, pero dar a Dios y por ende dar a otros ya no es simplemente el cumplimiento de una ley, sino que se convierte en una respuesta natural de un corazón que ha sido transformado. Dar es adoración, dar es renuncia, dar es dependencia de Dios. Y es por eso que en Zacarías 1:3 dice el Señor: por lo tanto advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Y pido que nos pongamos de pie, y si puede entrar la banda también, porque creo que hoy es una oportunidad de como iglesia y comunidad tomar una actitud de arrepentimiento, porque esto implica, obedecer implica arrepentirse de una conducta que tal vez no hemos estado cumpliendo correctamente. Tal vez tú has estado dando, sí, pero dando con pesar, dando con carga, no poniendo a Dios en el primer lugar de tu vida. Porque si dependiera de nosotros y de nuestras fuerzas, seguiríamos violando el pacto de Dios una y otra vez, porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero tenemos a uno que cumplió la ley por nosotros,
para que tú tengas libertad y tú des en libertad. Cuando tú das en libertad, en la libertad del Hijo de Dios, 10% no es un límite, es un punto de partida. No es una limitación, es una expansión. Y cuando no éramos capaces de dar a Dios lo que a Él le correspondía, Él nos dio a su único Hijo. Nos dio a su único Hijo. Y no solo eso, sino que nos dejó a su Espíritu Santo, que nos permite y nos capacita a vivir la ley de Dios. Y a través del sacrificio de Jesús, tú y yo podemos experimentar no un 10% del reino de Dios, no un porcentaje limitado de lo que Dios puede hacer, sino que nos han sido abiertas de par en par las puertas del cielo. Amén. Así que mientras adoramos en esta mañana, vamos a hacer una introspección y analizar cómo está nuestro corazón o cómo ha estado nuestro corazón hasta este momento. Y pedir: Señor, no solo cambia mis actitudes, mis conductas, cambia mis motivaciones, cambia mi actitud, cambia mis intenciones. Porque no quiero seguir dando como antes. No quiero seguir dando como una carga, quiero seguir dando como un alivio de devolverte a ti lo que a ti te corresponde, Señor. Y vamos a hacer de esta siguiente canción un cántico de arrepentimiento comunitario en esta mañana. Y reconocer: Señor, sentimos las veces que hemos adorado, Señor, de una forma incorrecta. Las veces en las que nuestro modelo